carnal o espiritual? 7 preguntas que te ayudarán a saber qué tipo de creyentes eres. La Biblia enseña que existen 2 clases de personas, aquella que es carnal y la que es espiritual. Definiendo a la persona carnal, es aquella que anda según los deseos de su carne. Esta, a su vez, representa la naturaleza pecaminosa del ser humano que deriva de la vieja naturaleza del hombre caído, Adán. Partiendo de esto se puede asumir que el término carnal representa todo lo que contamina, corrompe y ensucia la espiritualidad del hombre. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. Gálatas 5, 19-23. Por otra parte, el hombre espiritual es aquel que vive conforme a la voluntad de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo, viviendo conforme a la palabra de Dios y teniendo comunión con Él. Una persona espiritual tiene su mirada puesta en las cosas espirituales. Busca constantemente las cosas de arriba y se interesa por alcanzar lo que proviene del reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5, 22-24. Muchos se preguntarán, ¿puede existir un creyente carnal? ¿Se puede ser hijo de Dios y vivir en la carne? La respuesta es sí. En una oportunidad Pablo escribió una carta a la iglesia de Corinto y les exhortó diciéndoles: carnales, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. La Biblia también llama a los creyentes carnales inmaduros, aquellas personas que están en la iglesia pero que aún no han alcanzado madurez espiritual. Considerando que creer en Dios no exceptúa al creyente de ser carnal, es necesario hacer un autoanálisis para determinar si se es del tipo carnal o espiritual. Responde mentalmente estas 7 preguntas para identificar qué tipo de creyente eres. ¿En qué piensas la mayor parte del día? ¿En las cosas de esta tierra o en las cosas del cielo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A las cosas terrenales o a las espirituales? ¿Qué disfrutas más? ¿Las actividades seculares o las espirituales? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Aprovechas de estar con Dios o te sumerges en tus intereses personales? En la noche al acostarte, ¿en qué dirección van tus pensamientos, hacia lo carnal o lo espiritual? Cuando te comunicas con otros, ¿hablas frecuentemente de la palabra de Dios o te sumerges en conversaciones que no te edifican? ¿Justo ahora buscas pasar tiempo con Dios o vives afanado por el día de mañana? Es importante meditar bien en estas preguntas y sincerarse consigo mismo y con Dios. Si todas las respuestas arrojan hacia lo espiritual, lo que se debe hacer es seguir avanzando en el Señor, manteniéndose nutrido de su palabra, orando y siendo lleno de la presencia del Espíritu Santo. Pero si por el contrario las respuestas apuntan hacia lo carnal, es necesario pedir la ayuda de Dios, alimentar el espíritu con la oración y la lectura de la palabra y sobre todo dejar de satisfacer los deseos de la carne y ejercitar los sentidos para poder discernir entre el bien y el mal. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 22-24.